ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos de Patria para Siempre y Patria para Todos. En el día de ayer, 16 de febrero, se celebraron los 50 años del fusilamiento en la loma de Nisaíto del coronel Francisco Alberto Camaño Deño. El tiro de gracia que le dieron al coronel Camaño, el fusilamiento que se le hizo, fue una ceremonia para elevarlo a la gloria eterna del firmamento de la patria de la República Dominicana. Todos sabemos que los grandes momentos de la historia son escritos con sangre, lamentablemente porque la razón de los sectores de poder no llegan a conocer las ventajas, importancia y derechos que tienen todos los seres humanos que habitan un determinado país para que se les respeten sus derechos y cumplan con sus deberes. No hemos llegado a ese grado de civilización, aunque sí ya hemos llegado a la Luna, ya estamos viajando hacia Marte, ya tenemos aviones supersónicos. Bueno, tenemos de todo lo que puede destruir la humanidad, pero la construcción de la razón humana, de la lógica del comportamiento, del respeto al derecho ajeno, todavía estamos muy atrasados. Por eso hay tantos pobres en el mundo, tantas injusticias y tantos muertos y tantas guerras en estos momentos y potencialmente en otras peores. Por eso hemos ido destruyendo realmente nuestro ecosistema. Estamos destruyendo la tierra con el mal uso de la razón. Así que, bueno, ayer fueron 50 años. ¿Qué hicimos? La Fundación de Militares Constitucionalistas de los Hombres Rana, la Fundación Camaño, los combatientes civiles de abril de 1965, nos juntamos en la iglesia de las Mercedes para recordar a Camaño, para recordar que tenemos un compromiso con él. Ahí estuvimos, una de sus hijas, Tania Camaño Vélez, su viuda, a la señora Vicenta Vélez de Camaño, estuvimos nosotros. Asistieron personalidades de siempre que nos acompañan, como es el caso de Rafa Gamundi, como es el caso de Luis Sheker Ortiz, como es el caso de el amigo de siempre, compañero pendiente de nosotros, el doctor Gómez. Asimismo estuvo Luis de León, entre otros tantos que nos acompañan siempre. Los compañeros constitucionalistas, como pueden ver en pantalla, también estuvieron ahí en buena cantidad, a pesar de la edad y la enfermedad. Muchas personas estuvo con nosotros ayer. Y allí nosotros recordamos al Camaño valiente, al Camaño de honor, al Camaño que el 27 de abril desoyó un regaño que le estaba haciendo el embajador norteamericano e invitó a los que querían morir como hombres de honor en el puente Duarte. Y eso, su presencia al lado de la de Montearache, los hombres Rana, los aguerridos hombres revolucionarios que habían ahí, que no eran tantos, pero estaban ahí del 14 de junio, mucha gente del pueblo, dieron la gran batalla del 27 de abril en la tarde en el puente Duarte, donde las tropas de San Isidro fueron vencidas. Cuando hablamos de que fueron vencidas, no hay que discutir eso, porque por algo pidieron ellos la intervención norteamericana. No podían. Entendieron que ellos no podían vencer a un pueblo que tenía razón. Y para ahogar la razón del pueblo pidieron la invasión norteamericana. Y allí dividieron la capital en dos cuando llegaron los americanos y arrinconaron al grupo constitucionalista en Ciudad Nueva. Ya hemos hablado de eso. Y se eligió a Francisco Alberto Camaño Deño como presidente constitucional en armas. En una reunión de la Asamblea Nacional, en ese momento compuesta por 17 de los 27 senadores y 41 de los 74 diputados. Ese gobierno cumplió su meta, rechazó la injerencia
el ataque del 15 y 16 de junio en Ciudad Nueva y terminó negociando con la Comisión Actual de la OEA el 31 de agosto de 1965. Ese acuerdo fue violado tajantemente, de manera brutal, cuando fue atacado Camaño y su grupo en el Hotel Matún, venciendo de nuevo. Se venció en la batalla el 27 de abril, se venció el 15 de junio y se venció en la batalla del Matún. Camaño fue entonces extrañado del país, fue llevado junto con muchos líderes de la revolución hacia afuera. Y al irse él dejó plantada la idea de que valió la pena la revolución porque algún día tendríamos un gobierno constitucional. Por ese gobierno constitucional hemos venido luchando nosotros, un grupo grande de compañeros militares y civiles de Abril, y en esa dirección hemos conseguido que a los 36 años, en agosto del 2001, el presidente Hipólito Mejía promulgara la ley de reintegración, la primera que hubo, con muchos vacíos, pero seguimos luchando y logramos en el 2010 los decretos 236-10 y 237-10, donde se reintegraba y se ponía inmediatamente en retiro a los militares de Abril, obedeciendo al artículo 8 del Acta de Reconciliación Dominicana, firmada ese 31 de agosto inolvidable. Hemos estado luchando con el gobierno de Luis Abinader para que le dé cumplimiento a ese artículo en cuanto a las reivindicaciones que nos faltan. Hemos esperado 2 años y medio, le mandamos la última carta en estos días, porque siempre vamos a seguir luchando en favor de los que luchan por la patria. Los que luchan por la patria nunca deben de ser considerados personas mártires y se acabó. Sufrieron y ya. No, así no. Los gobiernos del Estado están obligados a respaldar los principios por los cuales luchan los hombres. Por no hacerlo, es que aquí tenemos, por ejemplo, una frontera potable, donde entran extranjeros por montones, después de pasar por puestos de chequeo que están controlados inmoralmente. Bueno, eso no ocurriera si la revolución hubiera triunfado, porque el elemento fundamental de Fernández Domínguez, cuando llamó a Camaño, fue su queja por la corrupción que había. Y esto fue lo que le dijo Camaño cuando Fernández Domínguez le habló de la corrupción que había en la policía. Camaño dijo: esto es un desastre, Rafael. Esto está podrido. Imagínate que el tráfico de drogas se está haciendo a través de la policía. Eso dijo Camaño en la página 90, citado por Hanle Herman en su libro Camaño, biografía de una época. Y estamos hablando de 1964, donde hoy hacen 59 años y hoy se habla de corrupción y hoy se vinculan instituciones armadas, policiales, se han vinculado al tráfico de drogas y a la corrupción de varias naturalezas, y hoy tenemos militares presos. Eso ha dejado el que nosotros, los constitucionalistas, no hubiésemos triunfado. Camaño, cuando siguió hablando con Rafael Fernández Domínguez para ser convencido, después de hablar con su padre, dijo: bueno, a Camaño, tú me respondes por la policía, tú tienes que cogerte la policía. Camaño respondió: coño, Rafael, pero para eso yo tengo que matar a Belisario. Es decir, las cosas estaban tan grandes, tan agrias, que así fue. El fin fue que terminó Camaño saliendo del país después de la revolución, se hizo todo. ¿Y qué ocurrió? Cuando se iba Camaño, señaló en una rueda de prensa, cuando se le preguntó en cuanto a enfrentamiento armado de 1965, dijo: las razones del derecho están siempre por encima de la brutalidad de la fuerza. Es cierto que padecimos angustias y muertes, pero el sacrificio no ha sido en vano. Estoy seguro de que el porvenir recogerá los frutos del valor y el desprendimiento que se pusieron al servicio de la democracia constitucional. Por esa democracia constitucional que estamos luchando, los militares
y civiles combatientes de abril de 1965. Esa conversación de Camaño y Fernández Domingo, dos hombres que murieron por defender su honor empeñado ante la defensa de la patria. Fernández Domínguez estaba lleno de una concepción del valor de las leyes. Y dice en la página 177 de este libro de recopilación que hizo el general Héctor Lachapelle, dice: sin la obediencia a las leyes, la convivencia es imposible y la libertad también. Nadie estaría seguro si los malvados pudieran hacer lo que quisieran. Aquí la gente hace lo que da la gana y es respaldado muchas veces por un Congreso que no sabe ir hasta el fondo del problema, porque el Congreso Nacional acaba ahora mismo de aprobar una ley electoral sin ponerle tope a los gastos. Significa esto, y repetimos, que las elecciones terminarán a papeletazo limpio y que habrá inconvenientes pese a que la Junta Central Electoral responsable que tenemos hoy dice que serán diáfanas. Nosotros queremos que así sean, pero dudamos que cuando puedan hacer lo que le da la gana a cada uno con los cuartos mal habidos del narcotráfico y la corrupción, cuando lo hagan habrá problemas en las próximas elecciones. Ojalá que no, ojalá que hagan lo que tienen que hacer, lo que manda el artículo 34 de la ley 33-18, que es la de que se enseñe, se eduque cívicamente a toda la población, según especifica en su párrafo único. Que se eduque la población cívicamente, en términos éticos, en términos de valores patrióticos, en términos de conocimiento del manejo del Estado. Que se eduque antes de las elecciones del 2024 para que cada votante pueda depurar antes de votar y no se deje sobornar. Bueno, el profesor Juan Bosch, hablando ya en su discurso del 27 de febrero de 1963, plantea que no podemos vivir llenos de odio. Entonces, celebramos la misa ayer sin manifestar odio, manifestando cosas que son reales, que son promovidas por la ley, pero nada que tenga que ver con odio. Juan Bosch decía lo siguiente en su toma de posesión: el mundo en que vivimos parece estar lleno de soberbia y de odios, pero cuando entramos en él con la mirada limpia del que no tiene amarguras, hallamos que millones y millones de personas trabajan en silencio por un mañana mejor. Nosotros, los dominicanos, debemos unirnos a esa legión de hombres y mujeres que marchan hacia el porvenir, porque si a la criatura de Dios no le fue dada la facultad de rehacer su pasado, le fue dada en cambio la de forjar su porvenir. Y el porvenir de los pueblos es obra de sus hijos, más que de sus padres, de los que viven y de los que van a vivir, más que de aquellos que rindieron su tarea y se marcharon con los siglos, como es el caso de Camaño, Fernández Domínguez y todos los héroes de la patria. La obra buena de los muertos, como su obra mala, es propiedad de la historia, pero la obra buena del porvenir es el fruto de las buenas intenciones y de la capacidad para convertirla en hechos, que es lo que hemos venido haciendo cuando hemos luchado contra la corrupción de manera permanente, hasta hacerla valer en el pensamiento dominicano y recogida por los sectores de poder que estaban detrás de la Marcha Verde. Ellos la pusieron realmente masivamente, la expusieron. Nosotros la fuimos exponiendo de manera paulatina, mediante un proceso racional de actividades que desarrollamos, como nos dice el maestro Sun Tzu cuando nos habla del arte de la guerra, que nos dice que el arte de la guerra es estrategia, planificación y proceso razonable de las actividades que se van a celebrar para lograr los objetivos que se persiguen. Entonces nosotros hemos trabajado con eso. De igual manera, nosotros cuando salimos de los cuarteles el 24 de abril, lo hicimos obedeciendo a la Constitución de la República. Por eso tenemos derechos adquiridos que reclamamos hoy. No somos aventureros, somos amantes del derecho, de respeto a la ética y la moral
del Estado. Y el Estado dominicano está obligado a oírnos hasta que tengamos que ir, quiera Dios que no, a tribunales nacionales e internacionales. El artículo 61 dice que las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes a políticas y no deliberantes. El objeto de su creación y su existencia es defender la independencia e integridad de la República, mantener el orden público, la Constitución y las leyes. Fue por eso que el capitán Mario Peña Tavera y todos los grupos que estaban organizados comenzaron el 24 de abril la revolución. Fue por eso que el doctor Peña Gómez llamó al pueblo. Fue por eso que el pueblo, que ya entendía el valor de la Constitución en ese momento y la importancia de la libertad que representaba el gobierno de Bosch, salió a defender a los constitucionalistas. Hoy hay que darle el valor que tiene al recuerdo de Camaño y a los derechos que tenemos nosotros los que estamos vivos. ¿Por qué? Porque él habló de una democracia constitucional. Y una democracia constitucional, entre otras cosas, tiene el control de los bienes y establece quiénes deben de cumplir ese mandato constitucional para defender el patrimonio de la República, su presupuesto, de manera que no se lo roben, que es el gran problema que tenemos. Se elige mal y vamos a tener corrupción e impunidad. Dice el artículo 246 de la Constitución, hablando del control y fiscalización de fondos públicos. El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en la ley. ¿Qué nos dice la ley 176-07 en su artículo 243? Nos habla del Comité de Seguimiento y Control. Dice, se instituyen los comités de seguimiento y control municipal y seccionales mediante resolución municipal con el mandato de contribuir a la ejecución de las ideas de proyectos que fueran aprobados por el presupuesto participativo municipal y que fueran incorporados al presupuesto municipal del año, y de supervisar que éstas se realicen en el orden de prioridad establecido con la mayor calidad, eficiencia y transparencia posible, tomando en cuenta el estudio de factibilidad y el presupuesto previamente elaborado. En caso de que en una sección quedara dinero del presupuesto, los comités de seguimiento y control velarán para que estos recursos sean asignados a las obras que correspondan a la priorización hecha por las comunidades en la sección correspondiente. Señores, tenemos un entramado legal que nos permite, de ser aplicado, tener una democracia constitucional donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley, y alcanzará el presupuesto y se priorizarán los gastos y los sectores más débiles del país comenzarán a fortalecerse. Por eso fue que murió Camaño, por eso planteó la democracia constitucional y vino a las montañas porque lo engañaron en el acuerdo que se firmó el 31 de agosto de 1965. Por hoy concluimos con Camaño dando a entender que aunque era hijo de un militar de alta graduación trujillista y Fernández Domínguez, no están excluidos los militares, los policías, los marinos, los profesores, los abogados, todas las instituciones y todos los grupos sociales del país, hombres y mujeres, estamos comprometidos con la patria, independientemente de la procedencia. Lo importante es la toma de conciencia que tenemos para hacer siempre lo que hay que hacer, repetimos, que es que se cumpla con la ley y punto. Que a nadie le sorprenda que cualquier hijo de un hombre malo salga bueno, a nadie le sorprenda que la hija de una prostituta salga una monja, que a nadie le sorprenda eso. El país, el presente, pare los hombres y mujeres que necesitamos para el futuro. Bendiciones. Soldados valientes, empezó la revolución, hay poder.